Muy buen día, bienvenidos a este pequeño video, en esta ocasión para los alumnos de la Universidad de la Sierra, AC aquí en Huachinango, Puebla, en especial para la Escuela de Ciencias de la Salud, a la licenciatura de Psicología del tercer semestre. Bien, en esta ocasión vamos a ver el tema de prueba de bondad de ajuste chi cuadrada y nos vamos a apoyar en la siguiente presentación. Y bueno, las pruebas de bondad de ajuste pues son pruebas de hipótesis que nos van a ayudar a verificar si los datos observados en una muestra aleatoria se ajustan con un nivel de significancia a determinada distribución. Y bueno, al final el objetivo de contraste de la prueba de bondad de ajuste pues es saber si una muestra procede de una población teórica con una distribución pues normal. En este caso hay diferentes tipos de poblaciones históricas. En este caso, aquí en el ejercicio vamos a hablar de una distribución normal, pero se puede dar el caso de que estemos hablando de una distribución binomial, de una distribución Poisson, en fin, diferentes tipos de distribuciones. Bien, entonces como dice aquí, las pruebas de bondad de ajuste van a comparar la frecuencia observada con la frecuencia esperada en cada clase. Es decir, si nosotros hablamos de ventas, nosotros tenemos un pronóstico de cómo esperamos que sean nuestras ventas en una semana, pero también vamos a tener nuestras ventas observadas, es decir, nuestras ventas que cómo se van realizando día a día. Entonces al final nosotros vamos a comparar esas ventas que se fueron llevando día a día y que les vamos a decir las ventas observadas, y las vamos a comparar contra nuestras ventas que nosotros esperábamos. Entonces al final esta prueba nos va a ayudar a determinar si hay una relación entre las dos frecuencias, tanto la observada como la esperada. Bien, para este tipo de prueba de bondad de ajuste, hablando de una distribución normal, pues los datos muestrales proceden de una distribución normal n, y donde vamos a tener que tener los valores de la media poblacional y de la desviación. Para comprobar siempre se va a establecer una hipótesis nula. En este caso nosotros estamos hablando de una distribución normal, por lo tanto los datos muestrales proceden de una población normal. Así es como vamos a establecer nuestra hipótesis. En el caso de que estemos hablando de una distribución Poisson, por ejemplo, entonces aquí lo que tendríamos que poner es los datos muestrales proceden de una población con distribución Poisson, o distribución binomial, o distribución uniforme, dependiendo del tipo de distribución que estamos manejando. Vamos también a manejar lo que es el estadístico observado. Esta es la fórmula y que la vimos cuando solamente vimos lo que es chi cuadrada. Vamos a manejar un grado de libertad donde va a ser k menos 1, un estadístico teórico, lo que es el chi cuadrado teórico, y al final para aceptar la hipótesis nula, pues vamos a manejar que cuando el estadístico observado es menor que el estadístico teórico, estaremos aceptando lo que es la hipótesis nula. Bien, entonces como les mencionaba al principio, el test de chi cuadrado se puede aplicar en situaciones donde se desea decidir si una serie de datos, en este caso las observaciones, se ajusta a una función teórica previamente determinada. Cuando nosotros hablamos de función teórica, nos estamos refiriendo a que puede ser una distribución binomial, una distribución Poisson, una distribución normal. Incluso, bueno, hay otro tipo de distribuciones. También es necesario que las frecuencias esperadas de las distintas modalidades no sea inferior a 5. Esto lo vamos a ver en el ejercicio. Les voy a explicar a qué se refiere
cuando las distintas modalidades no sea inferior a 5. También si alguna modalidad tiene una frecuencia esperada menor que 5, pues vamos a agrupar en 2 o más modalidades. Una de las recomendaciones o otras recomendaciones que se hacen ya de forma general, pues es que el tamaño de la muestra pues deberá ser moderadamente grande, pues si la muestra es muy pequeña no se podrá formar un número suficiente de clases, y si la muestra es muy grande la prueba conducirá al rechazo casi con seguridad. También se sugiere que n sea aproximadamente igual a 5 veces el número de clases. Se recomienda clasificar la muestra en mínimo 5 clases y máximo 10. También hacer que toda frecuencia observada o esperada no sea menor que 5. Esto puede lograrse combinando clases, las clases vecinas o contiguas. También, pero para cada par de clases que se combinan, el número de grados de libertad debe de reducirse en 1. En este caso K es el número de clases efectivas en lo que es la tabla de frecuencias. Bien, aquí en la diapositiva pues mostramos lo que es una distribución Poisson, lo que es una distribución normal y lo que es una distribución binomial. Entonces decíamos que los grados de libertad chi cuadrada dependen del número de parámetros que se necesitan hallar para obtener las frecuencias esperadas. En este sentido, si requerimos hallar p parámetros, los grados de libertad son k menos p. Aquí como comentario nos acordamos que cuando estamos manejando población, lo que es el término de media, de mediana, de moda, esos valores, digamos, lo vamos a determinar o lo vamos a nombrar como parámetros. Cuando estamos hablando de media, mediana y moda, pero refiriéndonos a una muestra, vamos a manejarlo como valores estadísticos o estadísticas, si lo vamos a manejar. Entonces decíamos que cuando es un ajuste normal, en este caso el ejercicio al que nos vamos a hacer referencia, lo vamos a manejar como modalidades independientes, donde K menos P va a ser el grado de libertad, y en otro ejemplo, cuando hablamos de un ajuste Poisson, las modalidades son excluyentes y los grados de libertad los vamos a determinar como K menos P menos 1. Bien, aquí están uno de los valores que nosotros debemos de encontrar. El primero es determinar nuestro número de intervalos, donde va a ser la raíz cuadrada de n, es decir, el número de datos. La amplitud de cada intervalo la vamos a determinar restando el valor máximo menos el valor mínimo dividido entre el número de clases, que en este caso es el valor de n. También, si alguna de las frecuencias esperadas, ya lo decíamos en las recomendaciones, es menor que 5, pues se tienen que agrupar en intervalos contiguos. También se van a calcular las probabilidades, y en este ejemplo vamos a hallar lo que es la media y la desviación de los intervalos de la clase. Entonces aquí están las fórmulas, chi cuadrada y lo que es el chi cuadrado teórico. También vamos a utilizar lo que es la distribución normal para determinar las probabilidades. Y bien, aquí está el ejemplo. Nos dan unas puntuaciones y nos piden comprobar si estas son obtenidas en un test que se distribuye según la ley normal con un nivel de confianza del 95%. Entonces estos son los valores. Tenemos un total de 36 datos. De estos 36 datos, el valor 104 es el mayor y el menor es el valor 45. Por lo tanto, con estos datos que nos están dando, vamos a determinar primero el número de intervalos, donde es la raíz cuadrada del número total de datos que tenemos aquí, que en este caso son 36. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 es 6. 6 es el número de intervalos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con intervalos. La amplitud va a ser el valor máximo, en este caso es 104, menos el valor mínimo, que en este caso es 45, dividido entre 6. Entonces, al hacer la resta y dividir entre 6,
nos da un aproximado de 9.8. Ese 9.8 lo vamos a aproximar a 10. 10 va a ser nuestro amplitud de intervalo. Aquí es importante mencionar que siempre vamos a manejar como amplitud un número entero. Por lo tanto, si me da un valor de 9.7, 9.8, pues lo vamos a aproximar al valor entero siguiente. Bien, entonces hablamos de 6 intervalos y una amplitud de 10. Bien, si vemos aquí en esta gráfica, en esta tabla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. En este caso, cada fila nos va a representar un intervalo. Por eso, de ahí que 6 es el número de intervalo. Ahora, la amplitud se refiere. Vamos a iniciar con el número menor de los datos que nos dieron. En este caso es 45. Por eso ponemos el 45. Y nos dice que tuvimos una amplitud de 10. Entonces 45 más 10 es 55. Ahora, tenemos lo que es la marca de clase. X, marca de clase, va a ser la división o el promedio de sumar 45 más 55 dividido entre 2, porque son dos datos, nos da 50. En el siguiente intervalo, 55 más 65 dividido entre 2, 60. Aquí, como sabemos que la amplitud es de 10, lo podemos hacer automáticamente: 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahora, aquí son los valores observados, es decir, aquí me dice que hay 4. Es decir, que en el intervalo del 45 al 55 hay 4 valores que entran en este intervalo. Es importante mencionar que aquí solamente vamos a tomar del 45 al 54, ya que el 55, si ustedes se dan cuenta, lo vamos a tomar en el intervalo de abajo. Entonces, en el intervalo de abajo vamos a tomar del 55 al 64, porque el 65 lo vamos a tomar aquí abajo. Entonces, valores observados en cada intervalo lo vamos a manejar con el valor de O, es decir, la frecuencia observada. Si sumamos al final, nos da el total de datos que tenemos, que son 36. Ahora vamos a determinar lo que es la media. En este caso, para determinar la media, vamos a multiplicar la marca de clase, que es 50, por la observada, que es 4. 50 por 4, 200. 60 por 5, 300. 7 por 70 por 7, 490. Hasta el final, 100 por 3, 300. Si sumamos toda esta columna, nos da un total de 2720, que es el valor que tenemos en esta parte. Solamente lo vamos a dividir entre el número de datos, que es 36. 2720 entre 36 me da 75.56. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es determinar lo que es la desviación. Y para determinar la desviación tenemos que sacar el siguiente valor. En este caso vamos a multiplicar o vamos a elevar 50. Si vemos aquí me pide x al cuadrado, es decir, la marca de clase x al cuadrado. Entonces 50 al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 4. 60 al cuadrado por 5 y ponemos el valor. 70 al cuadrado por 7 y ponemos el valor, hasta el final, que ponemos 100 al cuadrado por 3 y tenemos el valor. Sumamos toda esta columna y me da un total de 213.000. Este valor de 213.000 lo vamos a dividir entre 36, dándome un valor de 5.916.67. Este valor que me da de 5.916.67 le voy a restar lo que es la media, que es 75.56. Pero este 75.56 lo tengo que elevar al cuadrado. Ya que lo elevé al cuadrado, entonces sí hago la resta de 5.916.67 menos lo que me haya dado de elevar este valor al cuadrado, y al final me da un valor de 207.36.
Bien, entonces 207.36 le saco la raíz cuadrada y me da un valor de 14.4. Por lo tanto, ya tengo el valor de la media, que es 75.56, y el valor de la desviación estándar, que es 14.4. Ahora, mediante lo que es la tabla normal, pues vamos allá a lo que son las probabilidades de cada uno de los intervalos, es decir, la probabilidad de 45 a 55, la probabilidad del intervalo del 55 a 65 hasta el 95, 105. Bien, para sacar la probabilidad de cada intervalo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la probabilidad de que 45 sea menor que x y que sea menor que 55, es decir, menor que 45 y que x sea menor que 45 y que x sea menor que 55. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: el primer valor, que es 45, lo voy a restar a lo que es la media, 75.56, que es este valor, y el resultado lo voy a dividir entre 14.4. En lo que es el siguiente valor, 55, va a ser lo mismo, 55 menos el valor de la media, 75.56, dividido entre la desviación, que es 14.4, quedando de esta forma. El primer valor de 45 menos 75.56 entre 14.4 me da menos 2.12. Y el siguiente valor de 55 menos 75.56 dividido entre 14.4 me da un valor de 1.43. Entonces lo que sigue a continuación es, vamos a buscar lo que es el valor de cada uno en nuestra tabla de distribución normal. Es decir, si buscamos este valor que me dio de 1.43, 1.43 lo vamos a buscar de la siguiente forma: el 1, lo que son los valores enteros, lo vamos a buscar del lado izquierdo. ¿Sí? Aquí tenemos el 1.4 y 43, me dice que el valor es 1.43, por lo tanto es 1.4 y 3, es decir, 1.43. Aquí tengo el valor de 92, de .9236. El otro valor es de 2.12, entonces tengo el 2.1, me falta buscar el otro 2 para que se convierta en 12, por lo tanto 2.1 y arriba busco el decimal, .02, me da un valor de .9830. Por lo tanto, quedan de esta forma mis valores. El valor de 1.43 es .9236 y el valor de 2.12 es .9830. Aquí, porque tengo el valor de .0764 menos 0.017. Lo que pasa que aquí en el ejercicio lo que hicieron fue restarle a .9236, le restaron 1, y a .9830 le restaron 1. Obviamente que si yo pongo .9236 menos 1 me va a dar negativo, por lo que mi resta tiene que ser primero 1 menos .9236, y ahí me va a dar el valor de .007. Y la otra resta fue 1 menos .9830. Entonces, al restar ambos valores, o cada valor, al restarle 1 a cada valor, me dan estos valores. Y si yo hago esta resta, me da .0594. Pero también yo puedo restar directamente estos valores. A .9830 le resto .9236 y me va a dar directamente el mismo valor, que es .0594. ¿Sí? Entonces, como lo mostramos aquí abajo, .9830 menos .9236 me da un valor de .0594, que vemos es el mismo que está aquí arriba. Bien, entonces de esta forma es como vamos a ir haciendo cada una de nuestras probabilidades por cada intervalo.
Bien, en uno de los de las recomendaciones que se hacían era de que se sugiere que n sea aproximadamente igual a 5 veces el, el número de clases, y que también los valores de cada intervalo o los valores observados no sean menores a 5. Si vemos aquí, este intervalo tiene una frecuencia observada de 4, es decir, menor a 5. Y aquí abajo también tengo un intervalo donde 95 menos 5 menos 105 tiene una frecuencia observada de 3, es decir, menor a 5. Entonces yo tengo dos intervalos donde su frecuencia es menor a 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vean, el valor de 45 menos 55, este intervalo donde yo tengo una frecuencia observada de 4, lo que voy a hacer, se lo voy a sumar al intervalo contiguo, que es el que sigue, que es 5. Por lo tanto, mi intervalo va a pasar ahora de ser de 45 menos 55, de 45 a 55, va a pasar de 45 a 65. Y estas cantidades, las observadas, las voy a sumar. Por lo tanto, 4 más 5 va a ser 9. Y mi intervalo va a ser de 45 a 65. Como lo vemos aquí, de 45 a 65, y mi frecuencia observada fue de 9. Así también lo que es las probabilidades. En este caso, yo aquí, si vemos en el ejemplo, en el primer intervalo de 45 a 55 me dio una probabilidad de 0.0594. Aquí, antes de pasar al siguiente paso, donde vamos a unir los intervalos que tienen frecuencias observadas menores a 5, vamos a determinar lo que es mi frecuencia esperada. Y para determinar mi frecuencia esperada, vamos a multiplicar el valor de n por mi frecuencia, ¿sí? Entonces yo aquí tengo 0.095, cuando lo multiplico por n me da 2.1384. Bien, ya que terminamos de construir bien esta tabla, entonces sí vamos a unir los intervalos. Entonces decíamos aquí que este intervalo, que donde tengo mi frecuencia observada menor a 5, la voy a unir con la que sigue. Por lo tanto, mi intervalo va a pasar de 45 a 65. Mi frecuencia observada va a pasar 4 más 5, va a pasar a 9. Y mi frecuencia esperada también vamos a sumarlas. Es decir, este 2.13 se lo voy a sumar a 5.62, dándome un resultado de esta forma, de 7.7652, y mi frecuencia observada de 9. Ahora aquí me dice, en el último intervalo también veíamos que 3 es menor que 5, por lo tanto esta frecuencia o este intervalo lo voy a pasar al intervalo anterior, que es 7. Por lo tanto voy a sumar 7 más 3, 10, y mi intervalo aquí va a pasar de 85 a 105, como lo vamos a ver a continuación, de 85 a 105, y mi frecuencia observada pasó a 10, y mis valores de frecuencia esperada, es decir, aquí voy a sumar 5.97, le voy a sumar 2.44, dándome un valor de 8.4276 y una frecuencia observada de 10. A continuación, las siguientes dos columnas que vamos a aumentar va a ser la frecuencia observada, la vamos a elevar al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado 81, 7 al cuadrado 49 y 10 al cuadrado 100. Y ya que tengo, entonces voy a dividir mi frecuencia observada entre mi frecuencia observada al cuadrado entre mi valor de frecuencia esperada, es decir, 81 entre 7, 49 entre 9,
100 entre 9 y 100 entre 8. Así determinamos esta columna y al final sumamos nuestros valores, dándome un valor de 38.3397. Bien, ¿qué vamos a hacer con este valor? Vamos a determinar el estadístico observado. ¿Y cómo lo vamos a determinar? De la siguiente forma. El valor que nos dio aquí al final de la sumatoria de esta columna, de frecuencia observada al cuadrado entre la frecuencia esperada, que es 38.3397, le vamos a restar el número de datos que tenemos, que en este caso es 36, dándome un valor de 2.3397. De esta forma determinamos nuestro estadístico observado. Y nuestro estadístico teórico es de chi cuadrado con un nivel de significancia de 0.05 y un grado de libertad. ¿Por qué un grado de libertad? Si vemos, bueno, aquí se les menciona que se han perdido 3 grados de libertad al tener que calcular la frecuencia observada, la desviación, perdón, la media y la desviación. Son 1, 2, 3 datos. Por eso es que aquí es 3. Entonces, y 4 es el valor de mis intervalos. Al final, nosotros al principio teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, pero al unir los intervalos que tenían frecuencias menores a 5, esto se redujo a 1, 2, 3, 4. Por eso es que aquí solamente tengo un valor de 4 intervalos menos 3, que es 1, 2, 3, es decir, los parámetros que buscamos, 4 menos 3 es 1. Por eso es que aquí tenemos el valor de K, que es 1. Bien, este valor lo vamos a localizar en lo que es la tabla del chi cuadrado, donde del lado izquierdo voy a localizar mis grados de libertad, que en este caso es 1, como lo mencionamos aquí, valor 1, y en la parte superior voy a buscar mi grado de significancia, que es 0.05. Entonces, si yo busco mi grado de libertad 1 con 0.05, tengo un valor de 3.8415. Entonces, mi valor de estadístico teórico 3.841 lo voy a comparar con mi estadístico observado, que es de 2.3397 con un nivel de significancia de 0.05. Bien, entonces aquí recordamos que la hipótesis nula plantea que la muestra procede de una población normal. En este caso la hipótesis la vamos a aceptar si lo que es el estadístico observado, perdón, el estadístico teórico es menor que el estadístico observado. En consecuencia, las puntuaciones obtenidas en el test se pueden considerar que se distribuyen normalmente con un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces de esta forma es como estamos determinando lo que es la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado cuando nos está pidiendo una hipótesis donde nuestra muestra procede de una población normal. Bien, entonces en el siguiente video vamos a hacer, les voy a explicar otro ejercicio para que quede mejor entendido. Por lo tanto, estudien bien este video para que en el siguiente ya quede mejor explicado con un ejercicio y ya puedan ustedes determinar esta prueba de bondad de ajuste.